Domingo significa Día del Señor. Que su gloriosa resurrección nos dé luz al entendimiento y al corazón frente al pesimismo, la oscuridad y la muerte de muchos hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y el amor infinito de Jesucristo resucitado esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Cuando comprendas algunos de los misterios de Dios, levanta tus manos y da gracias al Señor. Y cuando no comprendas algunos de los misterios de Dios, no levantes tu queja en rebelión, sino inclínate ante el misterio de Dios, que supera toda mente y todo corazón. Ahora vamos a inclinar el corazón para reconocer que Él es todopoderoso, que nosotros somos pequeños, que Él perdona y que nuestros pecados tan rojos como la escarlata los puede dejar tan blancos como la nieve, si encuentra en nuestro corazón el deseo profundo de que Él nos abrace y nos dé el indulto. Ahí donde estamos, con nuestra historia, con nuestra realidad, aceptando nuestras luces y sombras, el pecado y sobre la abundancia de la gracia de Dios, digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos
y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Mi corazón se orienta a todos los niños del mundo, especialmente a los niños que han perdido papá, hermano, mamá, abuela por el virus. Señor y Dios nuestro, te rogamos que tu gracia nos conceda participar generosamente de aquel amor que llevó a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así habla el Señor. Yo voy a abrir las tumbas de ustedes, los haré salir de ellas y los haré volver, pueblo mío, a la tierra de Israel. Y cuando abra sus tumbas y los haga salir de ellas, ustedes, mi pueblo, sabrán que yo soy el Señor. Yo pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Los estableceré de nuevo en su propio suelo, y así sabrán que yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Señor se encuentra la misericordia. En el Señor se encuentra la misericordia. Desde lo más hondo te invoco, Señor. Señor, oye mi voz. Estén tus oídos atentos al clamor de mi plegaria. En el Señor se encuentra la misericordia. Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Pero en ti se encuentra el perdón, para que seas temido. En el Señor se encuentra la misericordia. Mi alma espera en el Señor, y yo confío en su palabra. Como el centinela espera la aurora, espere Israel al Señor. En el Señor se encuentra la misericordia. Porque en Él se encuentra la misericordia y la redención en abundancia. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. En el Señor se encuentra la misericordia. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Los que viven de acuerdo con la carne no pueden agregar a Dios, pero
ustedes no están animados por la carne, sino por el Espíritu, dado que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no puede ser Cristo, pero si Cristo vive en ustedes, aunque el cuerpo esté sometido a la muerte a causa del pecado, el Espíritu vive a causa de la justicia. Y así el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en ustedes. El que resucitó a Cristo Jesús también dará vida a su cuerpo mortal, por medio del mismo Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Había un hombre enfermo, Lázaro de Betania, del pueblo de María y su hermana Marta. María era la misma que derramó perfume sobre el Señor y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el que estaba enfermo. Las hermanas enviaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no es mortal, es para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando oyó que éste se encontraba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Después dijo a sus discípulos: vayamos a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco los judíos querían apedrearte y ¿quieres volver allá? Jesús le respondió: ¿acaso no son 12 las horas del día? El que camina de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza porque la luz no está en él. Después agregó: nuestro amigo Lázaro duerme, pero yo voy a despertarlo. Sus discípulos le dijeron: Señor, si duerme, se sanará. Ellos pensaban que hablaba del sueño, pero Jesús se refería a la muerte. Entonces les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes de no haber estado allí, a fin de que crean. Vayamos a verlo. Tomás, llamado el mellizo, dijo a los otros discípulos: vayamos también nosotros a morir con él. Cuando Jesús llegó, se encontraron con que Lázaro estaba sepultado
desde hacía 4 días. Betania distaba de Jerusalén solo a 3 kilómetros. Muchos judíos habían ido a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro mientras María permaneció en la casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le respondió: sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le respondió: sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debe venir al mundo. Después fue a llamar a María, su hermana, y le dijo en voz baja: el Maestro está aquí y te llama. Al oír esto, ella se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús no había llegado todavía al pueblo, sino que estaba en el mismo sitio donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban en la casa consolando a María, al ver que ésta se levantaba de repente y salía, lo siguieron, pensando que iba al sepulcro para llorar allí. María llegó a donde estaba Jesús y al verlo se postró a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, al verla llorar a ella y también a los judíos que la acompañaban, conmovido y turbado, preguntó: ¿dónde lo pusieron? Le respondieron: ven, Señor, y lo verás. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron: ¿cómo lo amaba? Pero algunos decían: este que abrió los ojos del ciego de nacimiento, ¿no podría impedir que Lázaro muriera? Jesús, conmoviéndose nuevamente, llegó al sepulcro, que era una cueva con una piedra encima, y dijo: quiten la piedra. Marta, la hermana del difunto, le respondió: Señor, huele mal, ya hace 4 días que está muerto. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra y Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sé que siempre me oyes, pero lo he dicho por esta gente que te rodea, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó con voz fuerte: Lázaro, ven afuera. El muerto salió con los pies y las manos atados por vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desátenlo para que pueda caminar. Al ver lo que hizo Jesús, muchos de los judíos que habían ido a la casa de María creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estas últimas semanas se fue dando como un proceso que hoy termina. ¿Recuerdan de la samaritana que tiene sed? Cómo el Señor la va llamando a la conversión.
Tanto que no solamente cambia a ella, sino que atrae al mismo pueblo. O sea, quiero decirles que nosotros hemos sentido el llamado de Dios que nos dice, conviértete. Y como nos dijeron el miércoles de ceniza, conviértete y cree en el Evangelio. Porque tú eres polvo y al polvo volverás. La siguiente, vimos al ciego de nacimiento. Entonces, la conversión va dándose un proceso que el que empieza a caminar por Jesús queda iluminado. Recuerden que hay dos sentidos de la conversión. El primero es salir del pecado. Si va caminando hacia un determinado lugar, ahora todo mi ser se orienta hacia las huellas de Cristo. Entonces acá tenéis los dos sentidos. La conversión como salir del pecado, aceptar que la gracia me acompañe, pero la conversión también es identificarme con la persona de Jesucristo. Que el Señor a través del Espíritu me dé forma para que seamos otros Cristos caminando en el mundo. La iluminación del ciego, que fue el segundo paso, es que en ese proceso de la conversión, de salir del pecado y acercarme a Jesús, Jesús en algún momento nos abraza e ilumina nuestro entendimiento y nuestro corazón. La iluminación para que podamos ver, y recuerden la bienaventuranza, bienaventurados aquellos que son puros porque verán a Dios. Y hoy entramos con Lázaro, donde la conversión, la iluminación termina en una comunión de vida, así nos va a decir Pablo. Una comunión de vida porque Él tiene la vida, Él es la vida, y Él nos llama a vivir en esa comunión de vida que surge de su resurrección. Entonces quería detenerme teniendo este ritmo, conversión, iluminación y comunión de vida. Quería detenerme en esta comunión de la vida. Vamos a decir así, el único que vino al mundo para morir es Cristo, llegada la hora. Todos nosotros no venimos para morir, sino para vivir. Por eso dentro de nosotros hay como un grito que nos dice, no quiero morir. Y si lo decimos porque estamos deprimidos o muy dolidos. Pero todos adentro nuestro hay un grito que dice, vida. Por eso nuestros obispos en Aparecida van a decir la importancia de celebrar la vida, y especialmente la vida en abundancia que trae nuestro Señor Jesucristo. Qué importante es el valor de la vida. Y el ambiente mundial en el que vivimos quizás nos hace pensar más profundamente. La importancia de la vida, y como vengo meditando y considerando en las contemplaciones, qué importancia es la vida resucitada, pero también la importancia de la vida familiar. La importancia de la vida, el valor de la vida, pero también es importante poder comprender que tiene un valor, pero que nosotros somos responsables. Palabra que por todos los medios nos están diciendo en este contexto en el que estamos viviendo. Hay que hacerse responsable y cuidarnos mutuamente. Ciertamente que hoy el lavado de manos no es como el de Poncio Pilato. El lavado de manos es un gesto de caridad para cuidar al hermano y cuidarme a mí mismo. Porque la primera vida que tengo que cuidar es la mía. En el fondo, esto del valor de la vida, hacerse responsable de la vida, en el fondo es también
cuidar a todo el hombre en su integridad, pero es también cuidar a todos los hombres donde se hace concreto en el que tengo al lado, en el prójimo. Qué importante es esto de cuidar al hombre y a todos los hombres, porque tenemos que ver en ese sentido, y ahí es donde quería subrayar, es el cuidado del hombre en su integridad. Por eso, entre todos los cuidados, qué importante es que el hombre se desarrolle en todo, pero fundamentalmente ayudar, como si fuera una mujer en parto, a que ese hombre descubra la vocación a la que ha sido llamada. La vocación que ha sido llamada, porque todo llamado de Dios a la vida tiene una riqueza, unos talentos, unas capacidades que Dios ha puesto para el bien común. Este llamado a la vida para que el hombre desarrolle su vocación, y la vocación más plena es la vocación a la santidad, la vocación de cristificarnos, la vocación de llegar al cielo. Por eso, mirando así y contemplando a Lázaro, me parecía importante no quedarnos en la tumba. Y por eso me parece importante no confundir, para nosotros hoy, el cementerio con el cielo. Porque cuando vamos al cementerio decimos, lo perdí. Lo que pasa es que en Cristo nadie perdió nada. Porque cuando Cristo interviene, nunca se pierde. Con Él nunca se pierde, siempre se gana. Considéralo, ¿eh? No confundas el cementerio con el cielo. Nuestro fin no es el cementerio. Nuestro fin es abrazarnos con el Señor. Consideremos un poquitito a nuestros ancestros y a aquellos que han muerto. Han sido abrazados como cariño y abrazados con las palabras, abrazados por el Espíritu de Jesucristo, que le dijo, venid, bendito de mi Padre. Qué cosa, ¿no? En este sentido, solo a la luz de Cristo resucitado podemos comprender estas cosas y ver que nuestros seres queridos y los que vendrán, si no nos morimos antes, está Cristo que nos ilumina y nos enseña que no están en el aire ni dando vueltas, perdidos, como decían en la Edad Media, en el éter, por ahí. Ni se transformaron en una energía, están en el mismísimo corazón de Jesucristo. Todos tenemos la experiencia, yo tengo a mi mamá, a mi papá, un hermano, sobrino, todos tenemos gente que ha muerto. Quizás ahí al lado tuyo, del vecino. Pero lo importante y la convicción de lo que quería compartirle hoy, que no hay que confundir entonces el cementerio con el cielo. Con Cristo siempre ganamos. Por eso, como dice Jesús, miren que la muerte, esta muerte no es mortal. ¿Qué quiere decir esto? Acá claramente dice el Señor, esta muerte no es definitiva. Quédate tranquila. No es definitiva. Y entonces, eso también quería compartirles, que nuestra muerte no es definitiva, no es mortal. Por eso San Pablo dice, muerte, ¿dónde está tu aguijón?
¿Dónde está? Porque nuestra fe se apoya en Cristo resucitado, en Él, no es al revés. Nuestra fe está apoyada en Cristo resucitado. Les voy a contar algo que viví y cada vez que lo cuento me emociono. Tuve esas gracias de poder estar y peregrinar y entrar en ese lugar tan pequeñito que es la tumba de nuestro Señor Jesucristo. Un instante estuve, porque hay que, te van moviendo una y otra vez, porque hay tanta cantidad de gente que quiere entrar. Pero, por supuesto, uno puede entrar tipo turismo, muy simpático, acá estuvo, y otra cosa es entrar como un creyente, y otra cosa es entrar como un cristiano que es practicante. Son distintos niveles, ¿eh? El Señor murió por todos, no por algunos. Entonces cada uno se llevará de acuerdo al recipiente que es. Pero yo me acuerdo que llegué a ese lugar chiquito, no llegaba más que a mi altura. La verdad no sé qué altura da ahí la camarita, ¿no? Pero no llegaba, ¿no? Y era un lugar donde si estirás los brazos, los dos, más o menos ahí es el tamaño de ese lugar. Y una piedra. Y entonces ahí yo me incliné y así como beso el altar, me incliné en devoción. No iba como un sacerdote, sin poder dejarme ser sacerdote. Iba como un cristiano a inclinarme ante mi Señor. Y cuando besé y me levanté, dije, creo. Y volví a besarlo. Creo. Tú, Señor, no estás en la tumba. Has resucitado. Por eso desde Jerusalén la tumba vacía grita, ¡viva la vida! Para siempre. Eso me parece clave, ¿no? Que el día de hoy el Señor pudiese sacar de las entrañas mismas, de las pasiones y de la mente, pero sobre todo del corazón, un creo, Jesús, que has vencido a la muerte y sos el Señor de la vida. De chiquito he aprendido esto de los labios de mi propia familia y de mi propio hogar. Cristo estuvo muerto, pero ha resucitado. Y hoy, lo mismo que tenés vos la experiencia, ¿no es así, hermana? ¿Tienen esa experiencia? Sí. Entonces creo que nosotros también, no en Jerusalén, pero en el Espíritu y orientando hacia la tierra santa del Señor, aunque tenemos clara la convicción que los verdaderos adoradores lo harán en el Espíritu y en la verdad, no en un determinado lugar. También nosotros, aquí, las hermanas y yo, decimos, creo en la resurrección. Y te invito a vos que estás ahí, también digas lo mismo. Creo en la resurrección y en la vida eterna. Creo que fue sentado a la derecha del Padre y que va a venir a juzgar a vivos a muertos. En eso estoy absolutamente convencido. Y si, no sé, no puedo decir como Pedro, Señor te lleva a todas partes. Si hubiese un instante de fragilidad, yo tengo que tener claro que será por fragilidad que peco, será por fragilidad que quede en un enunciado. Pero las profundas convicciones, las más hondas, la más profunda, es que creo. Por eso soy cristiano y por eso soy sacerdote, por eso sos mamá de familia, por eso aún llevas en tu carga la soledad, los miedos y las angustias. Creo, por eso soy religiosa, por eso formo una familia, por eso me levanto todos los días y por eso, porque creo firmemente que estás vivo, estoy acá en casa, orando por otros y cuidando a los míos, y desde la oración y desde el ayuno, porque estamos en Cuaresma, y desde las limosnas, guardada para un momento que pueda dárselo a
Cáritas, a los pobres, a las parroquias, nosotros decimos, creo en Dios que es Padre, creo en Jesucristo, nuestro Señor, creo en el Espíritu Santo que nos mueve a amar la Iglesia, no como algo que está afuera, sino a tomar conciencia que yo soy la Iglesia. Y empezando por casa, porque la casa y los miembros de esa casa, si no son simplemente paredes, son la Iglesia doméstica. Creo en el Señor que ha resucitado. Eso es, por eso a Marta del Evangelio, ¿crees en esto, María? Sí, creo. ¿Crees en esto, sacerdote? Sí, creo. Que tú eres la resurrección, entonces verás cosas mayores, pero sí crees. Sí, Señor. Aunque me supere el misterio, creo. Por eso la muerte no es mortal. Otro detalle que quería compartir es que Cristo llora, según la meditación. Claro, uno puede quedarse por sus apegos, por su pecado, por sus emociones, quedarse simplemente ahí, en lo afectivo, en lo emocional. ¿Qué témpanos, qué cubito de hielo seríamos sin las emociones, sin los afectos, sin los sentimientos? Pero Cristo no llora por una cuestión simplemente de sentimientos. ¿Saben lo que llora Jesús? Son por los muertos vivos. Y no estoy hablando de los zombies, tipo película. De los muertos vivos, o sea, aquellos que viven la vida sin Pascua. Los que viven la vida sin la inspiración, sin la fuerza de resucitados. Esos son los que llora Jesús. ¿Cuántos bautizados? ¿Cuántas personas que conocieron a Jesús o conocen a Jesús y viven tristes y amargos, estallando en lágrimas y no se dan cuenta que Cristo ya tiene la victoria final? Ya Cristo ha resucitado y por lo tanto la muerte ha sido vencida. ¿Seguimos con Pablo? No hoy lo que leí hoy, sino en este momento me viene a la memoria. ¿Qué me puede separar del amor de Dios Padre? ¿La muerte? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿Los poderes infernales? ¿La crítica? ¿El chisme? ¿El virus? ¿Que alguien esté enojado conmigo? ¿Qué me puede separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, que murió y ha resucitado? ¿Murió? Anunciamos tu muerte. Pero decimos, proclamamos que ha resucitado. Y si no lo hacen ustedes, dice el Señor, lo harán las mismísimas piedras. Vayan desde los balcones, desde donde puedan. Manifiesten y proclamen que Cristo ha resucitado. Pero lo fundamental es el testimonio de mantenerse sereno y alegres en medio de las dificultades, confiando que la victoria de Cristo, de lo presente y de lo futuro, y también de las cosas que están en nuestra memoria, Cristo ya venció. Pero tenemos que digerirlo esto, No es fácil. O sea, hablarlo así sí, pero otra cosa es vivirlo. Por eso me quiero detener. Por último, como tercera meditación, vamos a quitar la piedra. Cristo quita la piedra porque Él, desde afuera, levanta la voz diciendo, Lázaro, levántate y anda. Cristo el Señor hace correr la piedra. Escuchemos el grito que surge de Cristo, Señor, que es Alfa y Omega, principio y fin, y escuchemos con el oído de la fe que está diciendo, Lázaro,
Juan, Pedro, Miriam, Abril. Poné tu nombre. Levántate, sal afuera. Sal afuera. El Papa diría, tenemos que trabajar fuerte en ir en contra de la autorreferencia, demasiado reafirmados mirando nuestro propio ombligo. Hay que salir de la autorreferencia y ver el vasto horizonte de muchos que andan ahí viviendo, pero como muertos. Somos nosotros, nuestras manos, nuestros corazones, nuestra inteligencia, lo que somos como totalidad puesto al servicio del Señor, para que así como esta vela se está consumiendo en el altar, nosotros nos consumamos en las cosas cotidianas por Jesucristo y su reino. Porque quien se preocupa por la justicia, quien se preocupa por las cosas del Señor, Dios se ocupará de las tuyas. Cerrando. Qué fuerte es el grito del Señor. Un grito que dice, somos cristianos llamados a ser puentes. Y ay de mí si yo no evangelizo. Ay de mí si no comprendo esto. El Señor nos está pidiendo que pongamos toda nuestra creatividad y nuestra fuerza en el valor de la vida, en todas sus formas. Que con Él gritemos al mundo, levántate, Cristo ha vencido la muerte. Como dice un salmo, en el Sheol nadie te alaba, Señor. ¿Qué significa acá el Sheol? El lugar donde descansan los muertos. ¿Cuántas veces habrás rezado el credo? Creo que Jesús descendió a los infiernos, no a la dimensión del demonio, sino el infierno, entiéndase acá, al Sheol, al lugar donde descansan los muertos. Eso significa en el credo, el lugar donde descansan los muertos. Y en el Sheol, en el lugar que descansan los muertos, nadie te alaba, Señor. Porque abajo, en el subsuelo, por una imagen, nada se escucha. Todo es oscuro. Pero Cristo, que ha surgido de la muerte, llama para que ningún ser humano que se abra a su divina presencia quede en tinieblas y en oscuridad. Él es la luz del mundo. Felices quien caminan por la luz, porque sabrán por dónde está el Señor. Es cierto que hay momentos que uno está como en una especie de túnel, y a veces estamos en el medio del túnel y no vemos la luz. Tuve esa experiencia en Mendoza y en otras partes, ¿no? Iba abajo del túnel y vos vas por el túnel y no ves nada, no ves. Pero en un momento por allá, con un resplandor, aparece la luz natural. A veces es cierto, estamos así como en la oscuridad, pero sé que me sostiene el buen pastor. No veo solamente con los ojos biológicos. Veo con ojos de resucitado, de varón, mujer. Veo la luz de Dios. Por eso la fe es iluminación. Hay uno de los documentos del concilio que dice Gaudium Spes, Gozos y Esperanza, que dice que a pesar de los grandes avances que tiene la ciencia, madre mía, nunca pensé ver semejante ciencia como la que en este momento estoy usando. La verdad, es un neófito. Los chicos nos enseñan, de hecho, a veces frente a un centro musical o en el mismo reloj, ayúdame porque no sé cómo manejar. De hecho, estoy pidiendo auxilio y me ayudaron para poder hacer esto y me siguen ayudando. Pero a pesar de los grandes avances, hay una pregunta que sigue en pie y ahí es donde tenemos que dar mucha luz. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué sentido tiene el sufrimiento, la vida? ¿Qué sentido tiene todo si no estás tú, mi amado Señor? Yo los invito
cerrando, a que en este momento seamos como miembros de Cristo cabeza, como miembros que somos como su cuerpo, Él es la cabeza, nosotros su cuerpo, nosotros levantemos nuestro grito silencioso, con el corazón traspasado como el de la Virgen frente al dolor y la miseria humana y frente a muchos hermanos que sufren. Pero levantemos la voz como cristianos y digamos, sal afuera. Pero lo maravilloso, le quiero poner toda mi pasión y mi inteligencia, no podemos salir solos. Necesitamos la voz de la gracia y la voz del Redentor que nos dice sal, porque solo no podemos salir de donde estamos. Necesitamos escuchar claramente la voz que dice sal, levántate, sal. Lázaro no pudo solo. Necesitó la voz de Cristo. Pero el Señor a la vez invita a la iglesia representada en ese momento por Marta, por María, por algunos amigos que se conmocionaron, por los apóstoles, que le desataran las vendas al resucitado, a Lázaro. Cristo y su voz sigue intacta. La iglesia se levanta desde su propia miseria y en la propia llaga, si quieren, en el propio pecado, porque somos pecadores, nos ponemos de pie y cada uno busque el modo de correr la piedra del egoísmo, lo que entorpece la relación con los demás, el sano vínculo, y ayudemos a Cristo para que muchos hombres que tienen vendas, que están vivos al lado nuestro y no ven la alegría de la Pascua, la alegría de la resurrección, le podamos ayudar. Por eso, te invito, así como te dice poner agua bendita, te invité a poner la luz, yo te invito a poner una venda con la cruz en el medio, ¿no? Una cruz acá, y que puedas ayudar a desatar las vendas a tus hermanos. Ve y procede tal como te enseña Cristo. En el nombre de Él, sal, levántate. Y en el nombre de la Iglesia, que ama al Señor, empieza a desatar tantas vendas que hay en tantos. Dios te ayude y te bendiga. Creo en Dios, Padre Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos,
Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la vida eterna. Amén. Oremos para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Escúchanos, Dios Todopoderoso, por este sacrificio purifica a estos hijos tuyos que has iniciado en la fe cristiana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él, como hombre verdadero, lloró la muerte de su amigo Lázaro, y como Dios eterno lo resucitó del sepulcro, compadecido de nosotros los hombres, por estos santos misterios, nos lleva a la vida nueva. Por él adoran tu grandeza los coros de los ángeles que se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo, cuando iba a ser entregado a la pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y Dios mío, Señor mío, y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, nuestro obispo Gabriel y su auxiliar Darío, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro, Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Que vives y reinás por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Que la vida de Cristo y vida en abundancia esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ven Espíritu Santo y enséñame a adorar al Señor. Yo en este momento no puedo recibir la comunión bajo las especies, pero sin embargo mi corazón se sale de mi cuerpo y quisiese tocarte como aquella mujer para ser sanada. Yo te pido, Señor, que en este momento que puedo adorarte, me ayudes a entrar en comunión con vos, Señor de la vida. Yo, Señor, escuché, cuando andaba muerto en el pecado, escuché tu voz y dijiste mi nombre, Señor. Me sacaste afuera de mí mismo y me enseñaste, Señor, que solo tú mereces ser adorado y postrarme en tu presencia. Aquí en mi casa, con mi familia, por los que tengo en mi corazón, yo pido entrar ahora en comunión contigo, Señor. Sé que también me estás llamando por mi nombre. Señor, ya estoy saliendo. Y como yo no puedo hacerlo, quiero mandarte a mi ángel de la guarda para que ahora, ahí en el altar, en la casa del movimiento, pueda Él, en nombre mío, tocar tu divina presencia, Señor. Claro que soy indigno, pero confío en vos. Creo en ti, espero en ti y amo en ti, Señor. Porque soy de ti. Cuerpo y sangre de Cristo. Cuerpo y sangre de Cristo.
Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que podamos contarte siempre entre los miembros de Cristo, cuyo cuerpo y sangre hemos recibido. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos, ya me iba a parar con la misa. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Reciban la bendición. Dios Padre misericordioso les conceda, como al Hijo pródigo, gozar de volver a la casa paterna. Amén. Cristo, modelo de oración y de vida, los guíe a la auténtica conversión del corazón a través del camino de la Cuaresma. Amén. El espíritu de sabiduría y de fortaleza los sostenga en la lucha contra el maligno para que puedan celebrar con Cristo la victoria pascual. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Habiendo celebrado la Santa Misa, permanezcamos en alegría y en paz. Demos gracias a Dios. Hoy te quiero llevar hacia el sagrario donde está Jesús y invitarte a que permanezcas ahí. Yo le estoy pidiendo ahora en este momento con las hermanas que el mismo Jesús, que está aquí presente para adorarlo y para llevarlo a los enfermos, toque tu corazón y permanezca. Yo quiero dejarte a vos y todas las oraciones y lo que vos tenés en tu corazón dentro del sagrario. Amén. Amén.